¿Qué tal? Hola Buenos días Daniel. a ustedes. Buen día. Bueno, el gobierno impulsa el Super Rigi para captar inversiones estratégicas. ¿Nos podés contar a los simples mortales qué significa el Super Rigi? Por supuesto, y ustedes además están en una zona neural Sí, para la importancia del RIGI, del Super RIGI, del RIMI. sí, A ver, el gobierno nacional ha establecido una postura clara que es la reducción de impuestos. sí, La reducción de impuestos, por norma constitucional, tiene que pasar por la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por el Congreso de la Nación. sí, señor. El punto está en que el gobierno se ha visto imposibilitado de lograr los acuerdos para Ujú. hacer una reforma estructural o integral del sistema tributario. Bien, Esa situación se debe a que nosotros tenemos una norma, que es la ley de coparticipación, en donde los tributos nacionales, IVA, ganancias, débitos y créditos, impuestos a los combustibles líquidos, todos los sí, impuestos nacionales, se coparticipan a las provincias. Entonces, las provincias reciben parte de los tributos que recauda la nación. sí, Esto hace que cualquier modificación de impuestos, de baja de impuestos, haga que baje la coparticipación que reciben los gobernadores, ujú, básicamente. Entonces, como los gobernadores son los que en mayoría manejan diputados y senadores que el gobierno necesita para aprobar las modificaciones, no se esté llegando a un acuerdo para una modificación estructural del sistema tributario. Hago esta introducción para explicar lo que ha venido haciendo el gobierno en tema de impuestos. bien, Básicamente ha venido creando modificaciones específicas para sectores específicos. Empezó por el RIGI, que es el régimen de incentivo de grandes inversiones. sí, Esto que el ministro Caputo ha venido, el ministro de Economía Caputo ha venido anunciando que hay muchos proyectos aprobados, muchos en la zona de Neuquén, o sea, todo lo que es el conglomerado Vaca Muerta, ujú, muchos en la zona minera, zona San Juan, algo en Mendoza y demás. En ese marco, el presidente anunció el día, si no me falta la memoria, el día miércoles, a través de un Twitter, sí. que se va a avanzar en un super RIGI, es decir, en un régimen de incentivo a las grandes inversiones potenciado, con mayores beneficios. Ujú, ¿Qué beneficios tiene el RIGI? La alícuota del impuesto a las ganancias se reduce del 35 al 25. sí. Además, te exonera de todo lo que tiene que ver con eh, aranceles a la importación, pero es para proyectos de más de 200 millones de dólares. Sí, eso es lo que está en Proyectos vigencia de hoy. inversión que tienen que ser aprobados por el Ejecutivo de más de 200 millones de dólares. Sí, ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora del super RIGI? ujú, No se sabe hasta ahora qué importe va a tener que tener esta inversión. Eso no se sabe. Lo que sí se bien, sabe es que de una alícuota del impuesto a las ganancias del 35 va a pasar a ser del 15%. Entonces, la alícuota general del impuesto a las ganancias es del 35, el RIGI tiene una alícuota para los proyectos que sean aprobados del 25 y el super RIGI va a tener una alícuota del 15% del o impuesto a las sea, ganancias. Es decir, va a ser mucho más duro. uno esperaría que el Super Rigi sean proyectos, no sé, de 400 millones de dólares, por ejemplo. O sea, más elevados que las del Rigi común. Bueno, lo que el ministro Caputo dijo es que eso se va a definir en el proyecto antes de ser enviado al Congreso. La realidad es que es totalmente entendible tu lógica. Uno esperaría que, porque va a tener más beneficios impositivos, el inversor tenga que hacer inversiones de una mayor cuantía económica. Claro, Y también, no solamente una mayor cuantía económica, sino en un plazo más acotado. Es bien, decir, el gobierno yo creo que lo que va a plantear es, yo te doy un beneficio del 15% de impuesto a la ganancia, que es muy, muy bajo en ujú, relación a la alícuota general, sí, pero te pido que me inviertas, no sé, en 2 o 3 años. Porque además todo lo que inviertan estos inversores va a poder tener lo que se denomina en términos fiscales amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, que
Cuando vos haces un emprendimiento de estas categorías, vos tenés que invertir mucho en maquinaria, desarrollo, obras civiles, y todo esto se amortiza en un plazo de 5, 10, 15 años. Bueno, lo que dijo el ministro Caputo es que te van a permitir amortizar, no en 15 años, no en 10 años, sino el 60% el primer año. Bien. Daniel, ¿esto existe en algún lado del mundo o nosotros, digamos, estamos rifando ofertas para venir a invertir? Si vos comparás con países de la región, Sí. por ejemplo, obviamente que los comparativos con la región son muy distintos porque Brasil no tiene lo mismo que tiene Argentina en el sentido de, por ejemplo, vaca muerta o minería. Podríamos compararnos con Chile en el caso de minería. Podríamos comparar alguna parte de Brasil con el caso de lo que es energético. Sí. Pero para que vos te des una idea, el impuesto a las ganancias de Paraguay es de un 10%. Claro. Estamos hablando de un país que tiene un impuesto a las ganancias, una alícuota de impuesto a las ganancias muy bajo. Bien, o sea que ahí ya es por regla general tienen impuestos bajos, con lo cual no haría falta este tipo de incentivos para las grandes empresas. Exactamente. Lo que no tiene por ahí Paraguay, para poner un ejemplo, son activos estratégicos como sí tiene Argentina. Bien. Salvo el agro, que en Paraguay es muy fuerte, Paraguay no tiene activos estratégicos en el sentido de no tiene litio, no tiene reserva de petróleo, no tiene ese tipo de cuestiones que sí sirven. La realidad es que cualquier tipo de inversión para que ingrese a un país no basta solamente el régimen fiscal de incentivos, sino que también, no basta solamente tener un activo estratégico, sino que también es necesario dar incentivos. Ustedes recuerden que, por ejemplo, hoy por hoy el cepo cambiario está levantado, pero solamente para personas físicas. Para personas jurídicas todavía sigue la imposibilidad o las restricciones de comprar divisas. Entonces, todos estos puntos son los que va a tocar el Super Rigi, al efecto de darle certeza a las empresas que puedan no solamente apostar a un activo estratégico, sino también, bueno, una vez que tengan dinero que en producto de esas inversiones puedan tener rentabilidad, bueno, sacarla del país o volver a invertir en Argentina. Porque también lo que va a prever este Super Rigi, y es algo importante, es que todas provincias que se adhieran no van a poder aplicar más del 0.5 de impuesto a los ingresos brutos, y los municipios no van a poder aplicar tasas municipales sobre ventas. Porque este también es otro punto que el gobierno ha manifestado muchísimas veces. Bien. Que los ingresos brutos se llevan gran parte de la rentabilidad de las empresas. Te interrumpo. Buen día, Agustín Amado soy. Espero que estés bien. Recién tocaste dos temas que son muy sensibles porque, por caso, por ejemplo, aquí nosotros tenemos algunos estados municipales que aplican una tasa municipal que es un porcentaje de la facturación. Y tenés al Estado provincial que te aplica ingresos brutos, que es también un porcentaje sobre la facturación, con lo cual te diría que ingresos brutos se paga dos veces. Si uno hace esa simplificación de lo que significa la carga tributaria subnacional. Ahora, a mí me parece interesante esto porque probablemente algunos estados municipales y también los provinciales van a tener que modificar su propia regulación tributaria en función de esto, de adherir a esto, a este Super Rigi. Ahora, el horizonte, el universo que se abre para estas grandes inversiones o superinversiones, ¿tiene algún tipo de coto? Es decir, ¿hay un interés para direccionar esas inversiones a determinados circuitos económicos o queda abierto a las posibilidades de los inversores? Todo lo que decís es muy pertinente. Yo lo que puedo decirte es lo que ha pasado con el Rigi, que creo que es lo que va a pasar con el Super Rigi. Primero que las provincias tienen que van a tener que adherir al Super Rigi con una ley provincial. Y en esta ley de adhesión van a tener que limitar sus potestades fiscales, tanto las provincias como los municipios. Entonces ahí va a haber un punto de inflexión en cada una de las provincias que decida o no adherirse. También es cierto de que todo esto lo ha anunciado el ministro Caputo. Lo que se va a buscar con esto
es que no sea solamente inversiones en activos estratégicos, o sea, por ejemplo, sacar crudo de petróleo o sacar minería, sino que lo que se va a buscar es el desarrollo de industria, por ejemplo, vinculado a, mencionó el ministro Caputo, baterías de litio, es decir, que vengan, que hagan inversiones fabriles para aprovechar el litio que hay en la zona cordillerana. Entonces, que venga y se instale una fábrica de baterías de litio, no solamente que venga y que se instale una extractora de litio para que luego se exporte y se trabaje, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, en China, en Canadá. También para que se instalen fábricas de autos eléctricos. Claro. Para que se instalen fábricas en todo lo que tenga que ver, mencionó el ministro Caputo, la tecnología del data center, que por una cuestión climática, todos sabemos que los grandes data centers en el mundo precisan de mecanismos de enfriamiento porque producen mucho calor. Sí. En ese sentido, la Patagonia es un lugar estratégico en el mundo porque tiene muchísimo territorio y tiene condiciones climáticas frías, por lo cual hace mucho más fácil el enfriamiento de estos servidores. Bueno, esto es lo que se plantea un poco. No plantear solamente los activos naturales estratégicos de Argentina, sino también que, aprovechando las condiciones que tenemos, que se vengan a instalar empresas e industrias en Argentina. Por eso es que básicamente se le está dando condiciones de competitividad fiscal muy importantes. Es decir, vení, invertí, poné tu planta, poné tu centro de tu data center y demás, pero, digamos, hacer una industria, que no sea solamente una actividad extractiva del recurso. Bien. Daniel, si yo pregunto, ¿Milei bajó los impuestos? Sí, no, porque en términos generales. Sé que la pregunta es mucho más fácil que la respuesta, pero hay tantas versiones sobre esto. Uno escucha al oficialismo, dice nosotros venimos a bajar la carga impositiva, a sacar el Estado de la cabeza de la gente. Y por otro lado, los monotributistas pagan cada vez más, por ejemplo. Sí, tu apreciación es buena. Vamos por parte. Sí. Para poder modificar impuestos, ya sea para bajarlos o para subirlos, tenés que pasar por el Congreso. Sí. En el marco del Congreso hay negociaciones y se negocia con los gobernadores porque el gobierno no tiene un quórum propio. En esa negociación con los gobernadores para bajar cualquier impuesto, los gobernadores dicen, bueno, stop, analicemos un poco. ¿Por qué? Porque si vos bajás ganancias, si bajás IVA, si bajás débitos y créditos, me baja a mí la coparticipación. Claro. Entonces, dicho en criollo, para contestar de manera muy simple tu pregunta, hay un tirí-afloje. Y ese tirí-afloje, el gobierno logra lo que puede. No sé si logra lo que quiere. Bien, se entendió. Y te pongo un ejemplo claro. En la ley de reforma laboral trajo modificaciones impositivas y sobre todo baja de carga tributaria. Sí. Se eliminó el impuesto cedular que gravaba la venta de inmuebles en personas físicas y se preveía bajar la alícuota del impuesto a las ganancias del 35 al 30 y al 25, dependiendo de la categoría de empresa. Sí. Esta disminución del impuesto a las ganancias, de las cuales había muchos contribuyentes muy interesados, que estaban en el proyecto de reforma o de modernización laboral, eso fue quitado del proyecto de modernización laboral producto de la negociación con los gobernadores, porque los gobernadores terminaron negociando, bueno, te voto la modernización laboral, pero no te voto la modificación de impuestos o la baja de impuestos porque eso me termina complicando mis finanzas. Entonces, digo, se han bajado impuestos, se han eliminado impuestos, como te vuelvo a decir, el impuesto a las ganancias cedular por venta de inmuebles, que era del 15%. Se ha eliminado el impuesto a las ganancias cuando se facturen, por ejemplo, locaciones para inmuebles de uso de casa-habitación. Hoy por hoy eso no está grabado ni con ganancias. Y así te puedo dar varios ejemplos de baja muy puntual de los impuestos. Bien. Pero
no se ha podido avanzar en una reforma integral del sistema tributario. Un poco con el super IVA, lo que el gobierno nacional plantea es esto, ¿no? Háganse cargo los gobernadores digamos, de poner la cara por los impuestos que ustedes cobran. Sí, exactamente. Nosotros, para entender, no hay ningún país que tenga un régimen de coparticipación como el nuestro, no existe en el mundo, con lo cual todo lo que nosotros hagamos va a ser innovación. Sí. El super IVA plantea reemplazar el impuesto a ingresos brutos por un IVA provincial, básicamente. Sí. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que hay provincias que que recaudan o que van a poder recaudar mucho más que otras. Si nosotros ponemos el ejemplo de Santiago del Estero y Formosa, comparándolo con Capital Federal o con, por ejemplo, Santa Fe, vamos a ver que Formosa, en el esquema de un super IVA, se va a ver mucho menos beneficiado que de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. Porque genera menos riqueza, porque la riqueza está concentrada, como sabemos, en el país. Entonces, tampoco los gobernadores están tan de acuerdo con decir, bueno, ¿sabes qué? Yo me quedo con un IVA provincial y elimino ingresos brutos, porque también va a haber una complicación ahí desde el punto de vista recaudatorio. Bien. Argentina tiene esta situación hoy por hoy que la realidad es que el país es muy largo y es muy distinto, es muy diferente y tiene capacidad de generación de riqueza muy diferente. Bien.